la rectificación trifásica de media onda. Habíamos visto las distintas formas en las cuales se comportaba nuestro rectificador en función de los distintos ángulos de disparo y en función de las cargas que podíamos llegar a tener. Habíamos concluido que el comportamiento o la respuesta que teníamos de parte del rectificador dependía de estas dos condiciones: del momento en el cual disparase o lo pongo a funcionar o lo paso al modo de conducción al SCR, y de las cargas propiamente dichas, ya sean inductivas, resistivas o muy inductivas, que son las cargas que preferentemente dominan en la vida real. Y ustedes tenían para hoy la tarea de, dada esta configuración de tres fuentes, en la cual estaban definidos los valores máximos de tensión, determinar cuál era el SCR óptimo que necesitábamos, de qué forma íbamos a configurar la fuente de pulso para obtener las salidas según lo que estaba especificado en la consigna. Consigna 2, consigna 3 y consigna 4. Entonces lo vamos a tratar entre todos, a ver si entre todos lo podemos entender. Bueno, Ahí te voy a poner en consigna. Arranquemos desde las consignas, así lo vayamos, así todos bueno, tomamos nota, digamos, y puedan, los que no pudieron hacerlo, que no lo entendieron, que no les salió, que vayan tomando nota, por favor. bueno. Eh, este era el circuito que se planteaba, nada más que no estaban los SCR no estaban seleccionados, había que seleccionarlos, era el primer punto, y la fuente solamente estaba planteado que eran fuentes de pulsos, pero cada dato de la fuente de pulso tampoco estaban planteados. Así que el primer punto decía seleccionar el SCR tal que se adapte a los valores de la red y fundamentar la elección. En ese punto había que volverse a la primera diapositiva de la primera que nos dio a principio de año, que nos daba los distintos SCR, el 2N1595, y los distintos SCR, y el valor el SCR que se adaptaba a este caso es el de 2N1599 porque soporta a tensión inversa 400 volts y la tensión de este caso es 311 volts. Bien, Entonces, para el punto 1, los tres tiristores seleccionados son el 2N1599. Y bueno, para llenar los datos de la fuente de pulso tenemos este que es la tensión, que es la cero, que es la tensión mínima, la tensión máxima, que yo le puse 5, no me acuerdo por qué, pero acá dentro de la misma diapositiva de la primera clase, acá aparece también las características eléctricas del 2N1599, donde sale la corriente del gate que habría que ponerle en el caso de que nos hubiera puesto una fuente de pulso, una fuente de corriente, pero en este caso había que alimentarlo con una fuente de tensión. Acá salen los valores típicos, máximo y mínimo, o sea, habría que alimentarlo con una fuente de 3 volts. Yo lo puse con una de 5, no me acuerdo por qué, y me funcionó bien, pero con una de 3 también andaría bien, o con una de 0,7, siempre entre 0,2 y una de 3 andaría bien. Eh, bueno, los siguientes valores son, el TR y el TF son los tiempos de subida y tiempo de bajada, que son 0 milisegundos. El PW es cuánto tiempo va a durar encendida la fuente, para los tres son 1 milisegundo. Y el periodo es 20 milisegundos porque es cada cuánto se repite. En este caso son 20 milisegundos porque corresponde a la frecuencia de 50 Hz. bueno, Y bueno, aguardemos ahí. ¿Entendió sí. el resto cómo es que lo configuró?
Acuérdate que la configuración de la fuente, ¿qué fuente? ¿La fuente de pulso o la fuente de tensión? El SSR también. ¿El SCR es el mismo? Desfasaste la fuente de tensión. ¿La Claro, como fuente dice de tensión la ahí, desfasaste? claro, eso. Bueno, por eso, ahora, Franco, Ah, sí, mostrar por favor qué se debe hacer, ¿no? Porque, a ver, si vos sí. dejaste todas las fuentes en cero, evidentemente que no es un sistema trifásico. Vos lo que Sí, debes no, es hacer que es, acá en esta parte no se ve, digamos, o sea, este V off es la tensión, no sé qué significará la tensión de apagada. Claro, o sea, uno para ponerle la fase hay que darle doble clic y se le abre una pestaña nueva, y dentro de esa pestaña nueva hay un apartado que dice fase. El VA hay que ¿No es el dejarlo en offset? cero. ¿Cómo? ¿No es el offset? ¿Cuánto se despega del eje cero? sí, La correcto, componente Claro, continua. claro, claro, claro. Lo que decía es que estos V-off no son los desfasajes. Como dijo Martín, son el offset. Pero para ver la fase hay que darle doble clic a cada uno y ahí se abre una pestaña nueva y ahí hay una parte que dice fase. Hay que ponerle ahí la fase. Esta sería cero. La fase B hay que ponerle -120 y a la fase C -240. Yo le pongo -120 y -240 porque si le pones 120 y 240, al principio de eso me llevó bastante tiempo en darme cuenta. Si le pones 120, a la que le pones 120 en realidad sería la fase C. Al principio a mí no me dispararon y me di cuenta tarde, me demoré bastante tiempo hasta que le puse los 3 voltímetros en cada uno y me estaba dando cuenta que estaba poniendo que la que yo pensaba que era la B en realidad era la C y la que pensaba que era la C era la B. Entonces ahí le puse -120 y -240. claro, por eso siempre antes de empezar a dispararlo, lo primero es configurar, digamos, la fuente, uno le pone marcadores a cada una de las fuentes y ve si está simulando el sistema trifásico. Una vez que Sí, vemos que efectivamente está simulando el sistema trifásico, ahí es donde el segundo paso es configurar la fuente a partir del cruce de las tensiones y empezar a configurar de los 30 grados más los grados que se está pidiendo. Entonces, esa es claro, la forma, digamos, que uno lo debería hacer. claro. De Y todos ahí los... como Sí, una consultita, si vos ahí pones en la segunda fuente, por ejemplo, -120, sí, ¿cómo le configurás el disparo a este SCR, digamos, para que claro. contemple ese desfasaje? Claro, de todas las configuraciones que dije, la única que no dije es la TD, que es el tiempo de disparo de cada una. No lo dije porque acá abajo es el paso siguiente. El tiempo TD es el tiempo en que actuará cada uno de los siguientes, o sea, los tiristores, que es el X1, el X2 y el X3. Y acá hay un dato muy importante que no es el tiempo, o sea, en este caso el ejercicio nos pedía que se dispare para 30 grados, pero, o sea, si recordamos, o sea, si repasamos el teórico, acá tengo las fuentes, las ondas trifásicas de tensión. Si recordamos con lo que vimos con el profe o lo que se vio con el ingeniero Muga, los 30 grados tienen que ser a partir de este cruce de tensiones. De este cruce de tensiones para adelante, de este cruce para adelante y de este cruce para adelante. Más adelante lo tengo más aclarado acá. El alfa de alfa 1, alfa 2 y alfa 3, que siempre son iguales, va medido desde el cruce de tensiones, porque desde ahí en adelante es de donde puede conducir el tiristor T1, desde ahí en adelante es cuando puede conducir el tiristor T2 y desde ahí en adelante es cuando puede conducir el tiristor T3. Bien, Entonces, Franco. no es que solamente el ejercicio nos pedía 30 grados, pero si nosotros le ponemos 30 grados, puede ser que en eso te hayan dado mal, Maxi, cuando lo hayas configurado y por eso te disparaban mal las ondas. Porque
había que, además de los 30 grados que nos decía del ángulo de disparo, había que sumarle los 30 grados de ese cruce de tensiones. Entonces, había que sumarle 30 grados más el alfa. El segundo cruce de tensiones se da en 150 grados y el tercer cruce de tensiones se da en 270, que es cada 120 grados. Bien, que ahí, como bien lo hizo Franco, esos ángulos después hay que transformarlos de tiempo, porque lo Claro, que nosotros tenemos que configurar son tiempos en este caso, no ángulos. Entonces, usando la relación del tiempo instantáneo con el periodo y del ángulo de disparo o ángulo instantáneo con los 360 grados, con pi, con 2pi, perdón, ahí obtenemos, despejando de ahí, obtenemos en qué instante de tiempo tenemos que configurar la fuente para que dispare así como le ha disparado a Franco. claro, Bien, Franco, excelentemente explicado. claro. Y bueno, de ahí eran los tiempos estos que salían, los que me había preguntado Marcos, creo. De ahí salían los tiempos de disparo de cada uno, que para 30 grados correspondía a los de la imagen, pero para 70 grados van a corresponder a los que están calculados ahí abajo. Son 3,33, 10 milisegundos para la fase B y 16,67 para la fase C. Eh, sí, sí, claro, 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 Emilian, por eso, a ver, esto es, esto claramente tenés que repasar la teoría, porque ahí yo en la teoría les indiqué el ángulo alfa de dónde venía. Permitime, Franco, un segundito que quiero sí, compartirles algo, para que vean que esto es cuestión de prestar un poquito de atención nada más, para que entiendan de que esta introducción teórica que hago no es en vano, no es para que ustedes hacerlos perder el tiempo, todo lo contrario, para que ganen tiempo cuando al momento de hacer los análisis y los ejercicios, ustedes puedan comprender qué es lo que buscamos. Y viste, considerando que son alumnos de cursos avanzados, tiene que tomar nota de esto que yo le digo. Esta es la filmina en la cual Franco hacía referencia recién. El alfa, o sea, el ángulo desde el cual lo vamos a disparar, se considera a partir del cruce de las tensiones. Este alfa es un ángulo, 10, 20, 30, a lo que querramos dispararlo, conforme lo que vimos que sucedía a medida que íbamos aumentando el ángulo, este ángulo alfa, a medida que lo íbamos alejando. Pero también habíamos visto que no era un tema menor que a la hora de llevar esta teoría a la práctica, a través del software, en el software nos da la posibilidad de poner ángulos, nos da la posibilidad de poner tiempos. Por lo tanto, como muy bien lo explicó Franco, hay que considerar en cada uno de los tiempos de disparo de cada una de las ramas que corresponden a cada una de las fuentes, este ángulo alfa que ya viene arrastrado por propia característica que tiene el tiristor. Si este ángulo alfa es 0 o muy pequeño, estaría siendo un rectificador como los que estuvimos viendo antes, como un diodo, o sea, un no controlado. Si nosotros dijéramos, a ver, al ángulo alfa lo vamos a poner tan pequeño como se pueda, entonces estaríamos asimilándolo o acercándolo a un rectificador como los que vimos anteriormente, como eran los diodos. Como estamos usando SSR, nos da la posibilidad de que vayamos modificando la potencia que vamos a entregar. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven aquí, esta área, si ustedes saben, si ustedes recuerdan, que esto representa también una corriente, y que esa corriente y tensiones
representa potencia, y que esas potencias en el tiempo representan energía. Entonces, indudablemente que mientras alfa sea más grande, la energía que estamos entregando va a ser menor. Ahora, ¿cuáles es las ventajas, como habíamos dicho? Justamente el variar la cantidad de energía que entregamos en función de la carga, porque es la carga la que debemos considerar a la hora de utilizar este tipo de circuito. Entonces, para todos, presten atención porque la teoría está por algo. La teoría está para, repito, ayudarlos a ustedes a que no estén dando tantas vueltas con el práctico y que vamos realmente a lo que queremos es terminar de entender lo que la teoría indica a través de los prácticos. Ahora, si en la teoría no tenemos, o si no tenemos una buena base teórica por parte del ingeniero Muga y una buena base teórica que la entiendan por parte de lo que yo les presento, difícilmente puedan entender qué le está dando en la práctica, o si lo que le está dando está bien, o si está mal. Entonces ahí comienza el proceso de frustración. Entendamos la teoría que da el ingeniero Muga, repasémosla a la teoría que yo les doy acá, y con esa teoría firme vayamos a hacer los prácticos que son sumamente simples estos. Bueno, Franco, continuamos con tu clase, por favor, que está fantástica. Maximilian, ¿entendimos? Bueno, por eso, antes de que te sientes, a meterle mano, repasa. Para vos y para todos, para los que han estado, que no han podido hacer el ejercicio. Bueno, Franco, disculpa. Bueno, acá está el gráfico de las tensiones de pasada y acá chiquitito se ve los pulsos de cada fuente de pulso, donde ahí se nota, le voy a hacer un poco de zoom, ahí se nota lo que acaba de decir usted, que justo el pulso de disparo coincide con el cruce de tensión, entonces ahí va a ser el alfa, sí, no, PD. mejor dicho, después del cruce de tensiones, 30 grados después va a ser cuando se activa el SCR. O sea, 3,33 milisegundos Claro, desde el inicio. a los 3,33 milisegundos, los 10 milisegundos, está justo ahí, y este a los 16,67 milisegundos, que van a ser justo cuando se activan los titulares de cada fase. Permiso, Franco. Es muy importante el gráfico anterior. Es muy importante que una vez que ustedes vieron que las tres tensiones están desfasadas 120 grados entre sí, cuando configuraron el pulso, antes de hacer algo, veamos que los pulsos estén donde querramos que estén. ¿Me entienden? Porque si yo voy directamente a ver qué me está dando a la salida en la carga, y me da cualquier cosa, entonces no van a entender por dónde está la equivocación. Entonces esto tiene un proceso. El primer proceso es configurar bien las fuentes, que estén desfasadas todas 120 grados entre sí. El segundo proceso es definir bien qué tipo de SCR es y qué característica tiene que ser. Como bien lo definió Franco, por las características de la fuente, es el que definió. Luego, parametrizarlo, definir bien qué quiero yo que haga. Entonces, y una vez que defino qué quiero que haga, pruebo. Y la prueba es esa, es simular, ver qué me disparó, o ver, mejor dicho, si está disparando como yo quiero, y una vez que verifiqué, hice el checklist de todo eso, recién voy y me fijo si efectivamente lo que yo estoy obteniendo en la carga es lo que quiero conseguir. Continúa, Franco, perdón. Bueno, en el segundo punto decía que para alfa de 30 grados, definir todos los parámetros característicos del rectificador. Bueno, Espera ahí. Sí. Ahí lo que está en verde es, él puso un marcador en la carga y vio cuál es la salida o cuál es la tensión en la carga. La tensión en la carga.
Luego definió el valor eficaz y el valor medio. ¿Ok? Sí, Bien, sí. Acá abajo tengo la misma onda, pero es de corriente, ya que como o sea, está en fase de la misma forma, por ser resistiva, solamente y además tenía la resistencia tenía un valor de 100 ohms, entonces los valores eran casi iguales, 192 y acá era 1,92. Lo mismo para los eficaces, 211 y 2,11 la pared. bien. Franco, disculpa acá de vuelta. Sí, Eso que hizo Franco es clave que ustedes lo hagan y lo saquen. ¿Por qué? Porque a partir de la obtención de los valores eficaces y valores medios, tensiones y corrientes, determinamos todos los parámetros característicos que tiene el SCR. Podemos sacar el factor de Ripple, el factor de forma, el rendimiento. Entonces, a partir de ese gráfico, nosotros le hacemos un diagnóstico al rectificador. sí. Bueno, acá primero lo que me pareció ver fue que la onda tenía una forma medio triangular, por lo que yo lo que hice fue agregarle los pines, o sea, los voltímetros a las tres fuentes, o sea, a las tres fases, sí, a las tres fases, y lo comparé y ahí llegué a la conclusión de que por los tiristores introducían armónicos porque no tenían la misma onda senoidal perfecta, entonces seguía, si bien la intentaba seguir, llegaba como a un pico y después lo disminuía, y en el cruce de tensiones ahí sí la seguía casi perfectamente, pero después volvió a pasar lo mismo. En esta comparación me di cuenta de esa introducción de armónicos. Bien, Esta introducción de armónicos me doy cuenta que solamente se la introduce por el SCR, porque solamente tenemos la carga, la fuente y el SCR y no tenemos nada más que eso. Así que me imagino yo que es por el componente del SCR, nada más. ¿Sí? sí, ¿No? en la realidad, tenés dos conclusiones que está bien. En la realidad eso sucede, siempre hay distorsión, pero también en el circuito este que en el P-Space, la característica que tenemos es que es también problema de visualización. Ustedes, la gran mayoría, maneja AutoCAD y ustedes ven que a medida que van dibujando, en algún momento hacen una circunferencia y se las da así como hexagonal bueno, y después Sí, ponen regen, lo regeneran y automáticamente les sale bien. sí, Entonces, en primera instancia es una cuestión de gráfico y en segunda instancia, en la realidad, llevado a la realidad, tenemos distorsiones producto de estos elementos que no son lineales, porque son elementos no lineales y todo elemento o componente no lineal produce armónica, en mayor o en menor medida. Pero está bien, Franco, excelente el razonamiento. Ujú. Bueno, ahí decía la conclusión que acabo de decir. Bueno, acá están los resultados obtenidos. La potencia media, la eficaz, la componente alterna de tensión, el factor de forma, que es bastante cercano a 1, lo que quiere decir es que la tensión recibida por la carga, y si bien no es constante, pero está bastante cerca de ser constante, y factor de cresta 1,47 y el rizado 0,45. Este rendimiento nos da 82,83%, que es bastante alto para no tener ningún filtro ni nada. Bien, Bueno, en el siguiente paso el ángulo era de 70 grados, era exactamente las mismas consignas. Lo que tenía que, bueno, de acuerdo al teórico, cuando teníamos 70 grados era que, bueno, con 30 grados venía la onda desde acá arriba, con 70 grados en vez de venir desde ahí arriba va a arrancar desde acá abajo, por lo que a simple vista vamos a tener un rendimiento más bajo. Bueno, bien, con los resultados obtenidos ya vemos que tenemos menos corriente y menos tensión, por lo que acá llegamos a un rendimiento del 51%, que es bastante más bajo.
Bueno, acá están los ángulos de disparo que había mencionado anteriormente, que era a partir del cruce de tensiones. Acá se nota mucho más, que antes era por ahí, ahora está mucho más alejado. Bueno, acá está la conclusión, que es más o menos la que había dicho, que mientras más para carga resistiva, mientras mayor sea el ángulo, menor va a ser el rendimiento, ya que aprovechamos menor la curva de tensiones. Como conclusión se puede verificar que mientras mayor sea el ángulo, menor será el rendimiento, llegando a ser máximo para alfa 0, o lo que es lo mismo, colocar diodo, que es lo que usted había dicho hace un ratito, que mientras más chico sea el ángulo, va a ser casi lo mismo que usar los rectificadores no controlados. Muy Son bien, los diodos. Franco. Muy bien. Bueno, en el siguiente apartado era exactamente lo mismo, eran para el alfa de 30 grados y para el alfa de 70 grados, solamente que agregando una impedancia de 100 más J50. Lo que había que hacer acá era pasar el J50, que era la XL, no era una inductancia de 50 miliamperes, sino que era la XL de 50 ohm, por lo que había que hacer 50 igual a 2 por pi por F por L. Esto nos da que nos resulta de una bobina de 159,15 miliamperes, y acá está puesta. Franco, a ver, permitime un segundito. Sí, Le pregunto para el resto. ¿Se dieron cuenta de esa situación? La verdad. Karen sí. Karen se dio cuenta. ¿Quién más? Profe, ¿usted se refiere al tema al valor de la inductancia? A la Sí. impedancia. Sí, Yo sí. le di un valor de impedancia, pero ese es el valor que no hay que usar, porque no es la XL la que hay que Claro. poner ahí. Hay que poner el valor de la inductancia, del coeficiente de autoinducción. ¿Todos pudieron darse cuenta de eso? Lo había nombrado la clase pasada también, me parece. Claro, yo se lo dije para que tengan, para que presten atención. ¿Todos lo hicieron? ¿O los que estuvieron intentando? Yo no llegué a este, pero supongo que lo hubiera tenido en cuenta, porque más o menos me acuerdo. Bien. Bueno, entonces, Franco, la conclusión es que la bobina correspondiente a esa impedancia era de 159 159. o 160 milihenry, es lo mismo, pero Sí, está bien que lo haya detallado así. Bien, entonces, Franco, sí. Bueno, siguiendo con este vendría a ser la curva que nos da con los respectivos valores medio y eficaz. Este es la tensión y este es la corriente, que si la analizamos, a ver si escribí algo acá, no. Bueno, acá si la analizamos, a diferencia de la anterior al ser resistiva, seguía plenamente la tensión. Acá al ser una carga con una inductancia, debido al efecto de la inductancia que se opone al cambio de la corriente, cuando llega al máximo y la corriente quiera disminuir, va a entregar el campo magnético que almacenó para no disminuir la corriente. Entonces va a entregar su energía para no disminuirla y no va a llegar nunca a cero como lo hacía en la resistiva, que llegaba al máximo y llegaba a cero. Entonces ¿se llega, en dan vez de cuenta llegar a de cero, eso? Ahí está clarito, digamos. O sea, el campo magnético que tiene la carga, al momento de devolverme, ese campo magnético, por ley de Lenz, evita que la corriente se vaya a pique. Entonces, de ese modo, cuando la corriente ya viene ya viene el otro disparo y hace que se mantenga, digamos, en esos niveles y no que caiga a cero. claro. Bien, Franco. Si vemos esta curva, podemos analizar de que el factor de forma va a ser cada vez más cercano a 1 y bueno, vamos a tener un rizado cada vez menor y un rendimiento que puede ser un poquito mejor que el anterior. A continuación, los valores de tensión y corriente, bueno, la impedancia
si hacemos la tangente, o sea, el coseno de phi nos da, perdón, la tangente de phi nos da ese 26,56, que era el ángulo de la carga, vendría a ser. Por eso si acá dibujamos la tensión y la corriente al mismo tiempo, vamos a ver que cuando la tensión llega al valor máximo, la corriente llega al valor máximo un poquito después, por lo que ahí vamos a ver del concepto de electrotecnia, que la corriente está un poquito atrasada de la tensión. Perfecto, el efecto inductivo. Ahí tenemos el efecto inductivo. Claro. Bueno, también acá, igual que en el anterior, vemos que tiene acá picos, que puede ser, como dijo usted en el ejercicio anterior, presencia de armónico o que lo dibujó mal el programa. Acá Sí, tenemos, ¿sabes qué? Incluso si vos das el paso cuando lo configurás en la sí, parte de la edición de la simulación, vos lo sí, haces, le pones, por ejemplo, un microsegundo, o sea, que te haga pasos de un microsegundo, ahí te lo dibuja bien, pero te demora mucho, porque eso empieza a pensar, y ese cálculo para que te lo grafique lo más redondo posible te lleva mucho tiempo. sí. Eh, por eso que a veces la conclusión está bien que sea así, digamos. Eso sí, hay que imaginarse lo que en realidad es más redondeada. Ujú. Eh, Claro, porque estaba mal configurada, no tenía desfasada Juan. Ah, bien, claro. Con la inductancia suele pasar eso. Por ahí con los valores de inductancia, para algunos valores hace ese problema con el paso. A mí me pasó en el TP anterior. Es como que tenés que ir jugando con el valor de inductancia y el paso un poco Sí, para que agarre. para que mejore lo que mejor pueda haber, tal cual. Bueno, Franco, vamos, entonces continuemos. Bueno, ahí está el rendimiento. el Fíjense que rendimiento, no hicimos nada, ¿no? O sea, no le pusimos filtro, nada, simplemente lo no, estamos llevando a condiciones cuasi reales. sí. Bueno, lo que puse acá es que lo que varía con respecto al resistivo es que las ondas bueno, lo que había hablado anterior, es que las ondas de corriente nunca llegan a cero y oscilan como muestra el gráfico anterior, manteniendo la carga permanentemente alimentada, a diferencia del resistivo, todo esto por efecto de la bobina, lo que hace que disminuya el rizado y disminuya también el factor de forma. Eh, bueno, el pequeño aumento que tiene, que el resistivo en el caso uno tenía 82 y en este tiene 87. Si bien aumentó, tampoco es el gran aumento. Para el segundo apartado, que es de 70 grados, que es un ángulo bastante más grande, que era el caso que conversábamos con Karel, acá había que hacer un análisis un poco más minucioso porque acá vemos la primera onda tiene una forma y después las segundas ondas tienen otra forma distinta. Bueno, la onda de corriente tiene esa forma porque el ángulo fue más tardío, entonces la primer disparo del tiristor no llegó a cargarse el máximo, entonces llegó a cargarse en el segundo y después repitió el ciclo. El análisis que hice yo, bueno, este es el mismo que el anterior. El análisis que hice yo fue estos dos gráficos, que repite lo mismo que dije al principio de clase, en donde acá están marcados los ángulos de disparo, que es después del cruce de tensión, y como son 70 grados, hay un espacio bastante marcado, y acá está el pulso de disparo, y acá hay una tensión que aparece anterior al pulso de disparo. Y esta tensión, lo que yo la asocio, es lo que usted nos decía en la clase, que cuando para cargas que son inductivas, la tensión comenzaba a ser negativa. Y lo que yo analizaba era esto que está acá, que en el primer semiciclo, esta más y menos son la tensión de la fuente.
La corriente está circulando en esta polaridad y cuando la tensión de la fuente se invierte, la corriente va a seguir circulando en el mismo sentido por el efecto de la bobina. Por lo tanto, la tensión de la fuente, que acá está dibujado en violeta, siempre va a seguir siendo la misma porque la tensión de la fuente solamente depende de la misma tensión de la fuente, siempre va a seguir la ley senoidal. Ujú. Eh, pero este pedazo de triángulo que está acá abajo aparece allá arriba. ¿Por qué? Porque yo lo escribí acá, a ver, podemos analizar lo que ocurre cuando el rectificador trabaja en el primer cuadrante. Podemos analizar lo que ocurre y cuando el rectificador trabaja en el primer cuadrante y cuando en el cuarto cuadrante. Desde que el primer SCR es activado, comienza a conducir siguiendo la tensión de la fase correspondiente, o sea, de la fase A. Ujú. Al llegar esta a ser negativa, o sea, acá luego del paso por cero de la fase violeta, y todavía no dispararse el siguiente tiristor, o sea, en este pedazo de triángulo violeta, al tener carga con naturaleza inductiva, la corriente seguirá circulando, o sea, en el mismo sentido que está circulando. Por lo que la tensión en la carga seguirá siendo positiva, o sea que la tensión en la carga depende de esta ecuación, que es I por R más Ujú. L por la derivada, hasta que el siguiente tiristor se dispare, repitiendo el ciclo, o sea, hasta este instante. En dicho instante en que el rectificador funciona en el cuarto cuadrante, o sea, lo que yo analicé era de que en este instante en el que el primer tiristor es disparado hasta acá en que la tensión sigue siendo positiva, funciona en el primer cuadrante, ya que la tensión es entregada desde la fuente hacia la carga. Y Correcto. acá en que la tensión de la fuente es negativa y la corriente de la carga sigue circulando en el mismo sentido, la tensión al ser negativa, pero la corriente a sigue circulando en el mismo sentido, vamos a tener una potencia negativa, lo que quiere decir que la carga le está entregando energía a la fuente. Esa había sido la conclusión a la que había llegado yo. ¿Eso le hiciste junto con Karel? ¿Los dos la concluyeron? Claro, lo que pasa es lo que me decía Karel, y que también me parece que tiene razón, es que desde este punto hasta este punto la corriente sigue aumentando. Y lo que llegamos a la conclusión es que la bobina está entregando energía y sigue aumentando la corriente, lo que no sé A si veces está bien. lo que no encontramos sentido es como que Claro, como que la bobina pasa a ser una fuente real en la que la tensión varía, me incrementa la corriente, digamos, y físicamente la bobina se va a oponer a la variación, no tiene la capacidad de incrementarla. Hay que le voy a buscar. Yo acá abrí el programa y tengo la gráfica, por ahí no sé si puedo mostrarla para A ver. que era lo que me hacía ruido a mí. Bueno, a ver, vamos a dejar de compartir, comparte Karel. Vos quedate, Franco, dejala firmar en esa parte. Ahí está. Está listo, Karel. Bueno, ahí el circuito lo configuré igual. La única que acá, bueno, puse 160 para hacerlo más rápido. Ujú. Bueno, acá grafico las tensiones de cada fuente. Esta sería la tensión en la carga. Y acá tengo lo que sería la tensión en la bobina y la corriente. Lo que me hacía ruido, que ahí consulté también con Franco, es que el primer disparo Lo hace me lo bien. respeta en el tiempo que yo configuro. El segundo disparo me lo generaría cuando se conmuta el primer tiristor, o sea, el primer tiristor cuando su tensión pasa por cero. Y ahí me genera el segundo disparo, el segundo salto. Pero a los 10 milisegundos, cuando el tiempo en realidad era 12,2 aproximadamente. Si yo miro
la tensión en la inductancia, tengo que cuando se dispara el primer tiristor al tiempo que yo configuré, que eran 5,5 aproximadamente, ahí empieza a crecer la corriente, se va a oponer, como consecuencia de eso aparece una tensión que se opone a esa corriente, hasta que se comienza, la corriente sigue paso, comienza a aumentarse, y la tensión empieza a disminuir. Y vemos que coincide el máximo de la corriente con el cero de la tensión de la inductancia. Correcto. A partir de ahí, bueno, la corriente comienza a disminuir, propio también de que la tensión aplicada comienza a disminuir, y ahí aparece una tensión en la bobina que se va a oponer a que esa corriente disminuya. Correcto. El tema es cuando llego acá, a cuando se conmuta el primer tiristor, que se bloquea. Aparece este salto que para mí debería de seguir esta tensión, porque la corriente debería seguir disminuyendo. En su lugar aumenta y vemos que en la inductancia vuelve a aparecer una tensión, digamos, con la misma polaridad que aparecía al principio cuando estaba polarizado en directo el primer tiristor y estaba disparado. Ujú. O sea, como que, o sea, todo a mí todo me indica que se dispara solo. Y ahí, a partir de ahí, el comportamiento del mismo. Y es Bueno. más, yo probé, porque también, al principio, bueno, charlando con Franco, porque no le encontraba una explicación, y en un momento digo, bueno, puede ser lo que explicó recién Franco, que bueno, que aparece esa tensión de la bobina. Pero bueno, lo que me hace ruido es que la corriente aumente y, bueno, el comportamiento de la tensión en la bobina, y que en un momento yo probé y digo, bueno, para saber si se disparan solo, anulé todos los pulsos, menos el primero, y la respuesta fue la misma. Anulo el primero y no hay respuesta, es como si fuera un pulsador el primer tiristor nada más. Le da arranque Y después hace lo que quiera. y sí, no pude. Y recién, bueno, grafiqué los pulsos y los pulsos disparan, están en los tiempos que yo configuré. No encontré. Y otra cosa que vi, porque en un momento digo, bueno, capaz que la inductancia es un valor muy grande y me está afectando el circuito. El tema es que arranqué con valores muy chiquitos, del orden de los microhenrios, y llegué hasta los 400. Hasta los 400, la respuesta es lo que yo esperaba. Salté de 400 a 450 y ya me hace, digamos, no es un salto muy grande como para decir, va variando a poco hasta que llega a un límite y pasa esto. Bien, a Sino ver, que- aguárdame ahí, Karen. ¿Vamos de vuelta? Me interesa la última parte, que todos presten atención. Entonces, bajaste el valor de impedancia, Claro, el valor de porque- de la L, claro, a un valor porque- muy pequeño. claro, porque con la carga resistiva el circuito anduvo perfecto. Bien, Entonces partí de que, bueno, hasta ahí anda bien. El problema me lo está generando la inductancia. Es Bien. la única opción que me quedaba. Entonces empecé con valores más pequeños. Lo primero que hice en realidad fue pasar de 160 a 1000 y le puse micro a ver qué es lo que pasaba. Y vi que la respuesta era la empezó, esperada. te empezó a dar bola, digamos, el Claro. rectificador. Entonces ahí empezó a aumentar de a poco a ver qué era lo que pasaba. Empezó a aumentar y llegó hasta los 400. Hasta los Micro. 400 micros. Microhenrios. De los 400 microhenrios paso a los 450 microhenrios y ya se comporta así. Bien. O sea, ahí está, digamos, fue muy productivo ambas conclusiones, tanto la de Franco, y estaría bueno que lo dejó plasmado, así como lo dejó plasmado, y vos, Karel, dejes plasmado esta situación que advertiste. Y el resto, tome nota de ambas conclusiones. ¿Por qué? Porque básicamente aquí está, digamos, esto de que estamos hablando de valores de 100 ohm, valores muy pequeños de 100 ohm. O sea, ¿qué probabilidades hay de tener fuentes de frecuencia industrial de valores
de 380 con valores tan pequeños de resistencias e inductancias que podamos utilizarlo. Es baja, pero la conclusión final es la siguiente. En toda carga real hay valores muy pequeños de resistencia y más de autoinductancia. Lo cierto y lo concreto es que nosotros, y la conclusión es que el comportamiento de cada uno de los rectificadores no solamente depende del momento de disparo, sino que dependió de la carga. Entonces, si ustedes, digamos, de estas dos conclusiones, con la que está bárbaro el análisis que hizo Franco, está muy bien, digamos, cómo lo representó, cómo llegó a asociarlo, pero el análisis va por el lado de Karel, por el lado de decir, las cargas son variables, las cargas reales tienen valores bajos de resistencia, valores altos de autoinductancia. Entonces, por ahí el otro análisis tuyo, Karel, hubiese sido disminuir el valor de resistencia e ir aumentando el valor de inductancia. Y ahí te vas a dar cuenta que hay una proporcionalidad entre la realidad de la resistencia y la inductancia, y ahí te vas a dar cuenta que lo que vos diseñaste te va a empezar a hacer lo que vos realmente querés, que es disparar en el valor que ustedes quieran. Entonces, para todos, el análisis es el que hizo Karel, bajar a cero, empezar a subir, llegar a un límite, empezar a bajar la resistencia y subir. Es simplemente para que afirmen, ustedes, repito, para que afirmen que los rectificadores controlados no solamente dependen del ángulo de disparo, sino de la carga. Y afirmen lo que la teoría les demostró, en esto de que se va volviendo en un punto inversor. Me quedan palabras de felicitaciones para los dos, tanto para Karel como para Franco, por el análisis que hicieron, por la dedicación que le dieron al tema, y porque verdaderamente fue muy productivo el aporte que ellos hicieron, y espero que el resto haya tomado nota de esta situación, porque ellos por ahí explicaron con palabras distintas lo que yo entendí que era fácil lo que yo les puse, pero por ahí estas explicaciones que ellos dieron de parte real me parece que ayudaron mucho a poder llegar a esta conclusión. Que la teoría nos diga que depende de la carga y del ángulo de disparo, sí, bárbaro, te la creo todo. Pero haberlo llevado a la realidad como lo intentaron madurar ellos, me parece que eso reemplaza mucho más a cualquier explicación que le puedo haber dado yo, que le puedo dar el ingeniero Moore, que le pueda haber dado los PowerPoint que le hemos presentado. Bueno, Karel, brillante nuevamente, felicitaciones para ambos. Muy buen análisis, muy buen aporte. Creo que la clase de hoy fue muy productiva para el resto. Espero que hayan tomado nota de las explicaciones de sus compañeros. Ambas explicaciones son verdaderas, válidas. La más sólida es la de Karel. Pero Franco, la tuya reviste también un carácter importante del poder de análisis que tuviste, ¿sabes? Que tuvieron ambos, que veo que están complementados ahí, que se comunican. Bueno, ¿qué queda, digamos, para la próxima clase que nos vamos a ver? Que queda una más, vienen 2 clases más con el ingeniero Muga, y tenemos el receso de invierno y luego tenemos el parcial. No vamos a incluir esta segunda etapa para el parcial. Y la segunda etapa es, yo acabo de subir hasta hace un ratito la segunda parte de los controlados. Y ahí se complica un poquito más con algunos criterios.
pero veo que solamente hay unos pocos que dominan la teoría y la práctica, y espero que el resto se sume a esta situación, a los poderes de análisis y de manejo que están teniendo sus dos compañeros. Vamos a dejar, hoy concluimos acá, revean lo que tienen que rever, analicen lo que tengan que analizar, vean las teorías, hagan estos análisis, manejen el PSP, es muy simple de manejar, se le tiene que meter horas nomás, un par de horitas de sentarse, y lo puede decir Karel y Franco. A ver, que se lo diga yo, capaz que usted diga, usted porque hace muchos años que ve, pero Karel y Franco se da cuenta que no es muy difícil. A ver, Karel, no sé si vos tenés que aportar algo, a ver. No, yo siempre que arranco con los ejercicios, primero miro un poco la teoría para saber qué es lo que, con lo que lo que tengo que esperar. Y bueno, cuando no es lo que espero, bueno, ahí sí, sentarme y ver qué estoy haciendo mal, renegar, cambiar cosas, pero Quemar, si total. consultar, sí, no hay, yo no conozco otra forma. No es difícil, muchachos, no es difícil, créanme que no es difícil, es muy simple, el software es fácil, es amigable, tiene que tener pequeñas consideraciones que están cargadas en el tutorial, es cuestión de que lean, créanme que si se sientan, si no le dan bola nunca y se sientan 2 horas antes de que tengamos clase, y probablemente no les salga nada, y probablemente cada vez estén más confundidos, más frustrados, y hasta que llegue un momento que diga, la dejo a la materia y la veo el año que viene. Yo les doy un consejo, métanle en un par de horas, y se van a dar en el orden cronológico que le vinimos dando, desde que les presenté el PSP, desde que les fui presentando la teoría, desde que empezamos haciendo esto muy simple con el circuito simple, con el PSP y rectificadores, a esto que ya se está poniendo un poquito más complejo. No se dejen, no se queden, porque después va a ser difícil subirse a lo que viene. No es mucho más distinto lo que viene, tampoco crean que es un cuco, pero lleva un poquito más de cabeza, y si están trabados en cómo funciona el PSP, y si están trabados en algunas cuestiones básicas, teoría, se van a frustrar. Y lo que menos quiero es que se frustren. Básicamente, búsquenle la vuelta. Están todas las herramientas a su alcance para que lo hagan. Como les decía, está cargado la segunda parte de rectificadores no controlados, controlados. Está la teoría y los ejercicios. Siéntense un poquito. Aquellos que todavía no dominan esta parte, retrocedan, revean y vuelvan. Aquellos que ya dominan, como Franco y Karel, y por ahí Emiliano Gragnolini, que por ahí también se suma a ese grupito, pueden seguir avanzando. La clase que viene vamos a ver esto que quedó pendiente, pero vamos a cortar acá la parte del primer parcial, o sea, hasta rectificador controlado trifásico de media onda. No vamos a sumar el de onda completa ni el semicontrolado, porque vamos a hacer estragos, y lo que no quiero hacer estragos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Yo tengo una consulta. ¿Los parciales cómo los sabe tomar? Los parciales normalmente me gusta tomarlo así, se conectan. Yo les doy los ejercicios, y los paso un rato antes por WhatsApp, por correo. Los ejercicios son de las mismas características esto, les doy el circuito, les doy más o menos algunos parámetros, y ustedes arrancan. Pero son básicamente iguales a lo que estuvieron haciendo. Lo hacemos con el programa también. Bueno, Tal cual. Por eso que les digo que lo tienen que dominar, porque si no lo dominan, no lo van a poder hacer en el tiempo que yo les pido, y si no lo hacen, se empiezan a poner locos y ya no les da, les tira error, y al final no El tema terminamos. de cuando le enviamos el parcial,
se lo enviamos, digamos, como el informe con captura, o le enviamos el archivo del programa, porque ahí yo tengo un problema que es, digamos, desde el programa abro todos los archivos, pero yo busco la carpeta donde teóricamente están y no aparece. Sí, tal cual. No, por eso yo lo hago así. Ustedes van tomando capturas de pantalla y lo van poniendo en el Word, en el orden que les fui pidiendo, después lo convierten en PDF y me lo mandan por correo. Por ejemplo, punto 1, ahí va, punto 1, punto 2, punto 3, le van pegando capturas, tac, 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 lo van armando cronológicamente, van poniendo brevemente lo que hicieron y listo. Incluso se puede también, a eso que se hace, si escribieron algo, le sacan una foto, lo digitalizan y también me lo mandan por correo. Y pasa todo al mismo parcial. La idea es mostrar que, a ver, no es ponerle trabas, es todo lo contrario, es darle todas las herramientas que hoy tenemos disponibles para que ustedes me demuestren que saben, nada más. Si lo quieren hacer a mano, dibujarlo, escribirlo, a eso mismo después, porque se demoran en tipearlo, hacerlo a mano, sacarle una foto y subirlo, todo suma. Bueno, si no hay no hay más consultas, lo estaremos viendo dentro de 2 semanas, que la próxima clase está prevista con ustedes. El 30 del 6 es la última semana de clase. Tienen 2 clases seguidas, que es el teórico el 16, o sea, el próximo miércoles. Al miércoles siguiente tienen el examen teórico con el ingeniero Muga. Luego tenemos la parte práctica, que tenemos que terminar de ver los rectificadores controlados. Y después del receso invernal, volvemos con clases prácticas, con el parcial, que llega hasta rectificación trifásica de media onda, hasta lo que vimos hoy. Bueno, agradecerles nuevamente a Franco y a Karel por la brillante exposición. Agradecerle a todos ustedes por la conexión. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, muchas Bueno, gracias, ingeniero. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.